Bueno, bienvenidos a esta tercera clase. Vamos a comenzar con todo lo que en realidad con algunos conceptos que nos van a ser de utilidad a lo largo de todo el curso. En primer lugar, ahora vamos a ver en pantalla unas diferencias entre lo que son los conceptos financieros y conceptos económicos. Bueno, en esa diapositiva se pudo apreciar la diferencia entre qué es un concepto financiero y un concepto económico. Por ejemplo, el flujo de fondos de cada variable es un concepto puramente financiero, mientras que desde el punto de vista económico, las operaciones se reconocen, como dice ahí, cuando concluyen jurídicamente. Esto es lo que se aprende en contabilidad, que tiene que ver con el criterio de lo devengado y de lo percibido. Entonces esto de que las operaciones se reconocen cuando concluyen jurídicamente, por ejemplo, una venta. El hecho de hacer la venta con la emisión de la factura ya se considera que está concluida jurídicamente y por lo tanto se registra y se reconoce, independientemente de que se haya cobrado o no, no importa. ¿Sí? Esa venta pudo haber sido en efectivo o pudo haber sido a crédito. Si es en efectivo, además de haber sido un concepto económico, también será un concepto financiero, porque además se cobró. ¿Sí? Acá es donde tenemos una diferencia de tiempo entre lo económico y lo financiero. Una venta se reconoce en el momento, como decía, se emite la factura, pero financieramente podría no tener efecto porque no se cobró y ser en un momento posterior, a los 15 días, a los 30 días. Entonces, los conceptos financieros tienen que ver con cobros o pagos y los conceptos económicos con ventas y costos. Los conceptos financieros, entonces reiteramos este punto, es el criterio de los percibidos, ingreso o egreso, cobro, pago. Concepto económico tiene que ver con el concepto de lo devengado, es decir, cuando la operación jurídicamente ha concluido porque se ha emitido el comprobante respectivo, se reconoce la operación, pero podría o no darse lo financiero. ¿Sí? Bien, ahora vamos a avanzar entonces con una cuestión muy importante en finanzas, que es el valor tiempo del dinero. Esto del valor tiempo del dinero es un concepto clave y fundamental en todo lo que vamos a ver en esta materia que es dirección financiera. Y vamos a hacer un repaso de cuestiones que ustedes deberían saber. Yo les había comentado ya en clases anteriores que para poder cursar con las mejores posibilidades de éxito esta materia, ustedes tienen que tener conocimiento de contabilidad y de matemática financiera. Entonces vamos a hacer un repaso de temas de matemática financiera que son muy importantes, imprescindibles para el cursado de esta materia. Bueno, ahí veíamos en pantalla que la fórmula de interés simple y compuesto, en donde en un caso, como es el de compuesto, se ve que se trata de una potencia. ¿Qué es lo que ocurre esto? A ver, lo vamos a graficar con un ejemplo. Si yo hago un plazo fijo en un banco, a un mes, llevo 1.000 pesos, la tasa de interés es del 1%. Me van a dar un comprobante, un certificado de depósito que dentro de un mes yo podré cobrar los 1.000 de capital más el 1% de los 1.000, que serían 10 pesos. Es decir que el monto que tendría disponible dentro de 30 días sería de 1.010 pesos. Si a los 30 días voy y lo que hago es retirar los 10 pesos de intereses y hacer otro plazo fijo por otros 30 días, voy a tener otro plazo fijo cuyo monto dentro de 30 días más va a ser otra vez de 1.010. En cambio, si en el primer vencimiento lo que hago es decir, no, voy a renovar el plazo fijo por la totalidad, es decir, en vez de por los 1.000, por los 1.010, el interés que se va a calcular ya no va a ser sobre los 1.000, sino sobre los 1.010. Es decir, que ahora el nuevo interés no es de 10 pesos, sino que es de 10,10. Más los 1.010, teníamos 1.020,10. Que ese sería el monto al cabo del segundo mes. ¿Sí? Y ahí está la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Lo importante de esto es que hay que tener en cuenta, que es crucial, que es lo que se puso ahí
al final de esa diapositiva es que la tasa y el tiempo deben ser homogéneas y estar expresadas en función de la capitalización. Es decir, que si la capitalización es mensual, tasa y tiempo deben estar expresados en meses. Si la capitalización es bimestral, en bimestres. Si es en cuatrimestre, en cuatrimestre. Es decir, los periodos de capitalización es como deben estar expresadas la tasa y el tiempo. Esto obviamente monto de interés compuesto. En monto de interés simple, si el interés es anual, el tiempo es en años. Si el interés es mensual, el tiempo es en meses. Digamos, tiene que ser homogéneo tasa y tiempo. Y ahora con la siguiente. Bueno, ¿qué son esas siglas que se veían en esa diapositiva? TNA, TEA, TEM. TNA es tasa nominal anual. TEA es tasa efectiva anual y TEM es tasa efectiva mensual. La tasa nominal anual sería una tasa de interés simple, mientras que la tasa efectiva anual es una tasa de interés compuesto, que es el equivalente a el monto que se obtendría por la capitalización de un peso durante todo un año. Y digo la capitalización durante todo un año porque si la capitalización es mensual, bueno, serían las 12 capitalizaciones, si es bimestral 6 capitalizaciones, etc. Pero es lo que arrojaría neto luego de un año de todas las sucesivas capitalizaciones que se obtendría por cada peso. Bueno, eso multiplicado por el capital que fuera daría el monto total, dado que 1 es el elemento neutro del producto. Después, I es la de tasa de interés, ID la de descuento. Hay una equivalencia entre tasa de interés y tasa de descuento, ¿sí? Es decir, a ver, esto quiere decir cómo se pasa de una tasa de interés a una tasa de descuento. Si yo digo que, por ejemplo, hago un 20% de descuento, ¿a cuánto equivale a una tasa de interés? Es decir, lo que sería el recargo, ¿sí? Recargo y tasa de descuento. Esto es lo que yo les di como ejercicio en la actividad de la clase 1 para saber si esto ustedes lo conocían, porque como decía, este es un tema de repaso. Ahí donde se daba un tema que se daba como problema, un comerciante que quiere ofrecer un descuento, cuánto tendría que hacer el recargo para que sea neutro para él. Bueno, esto es la equivalencia entre tasa de interés y tasa de descuento. Bueno, hasta acá veíamos, por ejemplo, tanto que sea interés simple o interés compuesto, era como que hay un capital al inicio que, bueno, puede ser que, digamos, que en cada periodo uno retire los intereses o los capitalice, etcétera, pero, digamos, no hay nuevos aportes, digamos, de uno hacia el capital inicial. Ahora lo que vamos a ver es rentas. ¿Rentas a qué se refiere? A cuotas, ¿sí? Y acá podemos hablar en la diapositiva esta que acabamos de mostrar, se refiere a imposiciones, y la imposición es cuando uno quiere formar un ahorro. Digamos, si yo lo que quisiera es juntar una determinada suma de acá a un año, 2 años, 3 años, el tiempo que uno determine, es decir, bueno, y está dispuesto a poner todos los meses un determinado importe, ¿sí? Por ejemplo, para un ahorro, por ejemplo, hace un plazo fijo, pero en vez de hacer el plazo fijo con un importe inicial solamente, se pone ese importe inicial y todos los meses, además del interés, es poner también uno, si yo voy a poner, supongamos, 1.000 pesos, bueno, pongo 1.000 pesos hoy. Dentro de un mes tengo, en el ejemplo que decíamos, los 10 pesos de interés, 1.010. Pero además le agrego 1.000 pesos más, entonces ya voy a tener 2.010 que se van a poner para el próximo mes, ¿sí? Y así todos los meses, y cada mes va a ganar el interés más una cuota que yo voy poniendo. Entonces esto es, digamos, es formar un ahorro y a esto se le llama imposición. Si en lugar de formar un ahorro uno quiere hacer una determinada compra y no dispone del dinero y pide un préstamo, por ejemplo, por ese préstamo va a tener que pagar una cuota periódica, ¿sí? Entonces esto se lo llama amortización, ¿sí? Es la amortización, el pago en cuotas periódicas de un préstamo del cual nos dan hoy todo el dinero, ¿sí? Y nosotros tenemos que reembolsarlo. En el anterior, en la imposición, uno va poniendo dinero todos los meses hasta que al final forma un ahorro. Acá es a la inversa. Uno obtiene el dinero de un banco, de cualquier prestamista, y lo va pagando periódicamente.
tanto en el caso anterior que en la imposición como en este, van a ver al final que dice vencida y adelantada. La cuota, si la cuota es vencida o adelantada, ¿qué es vencida o adelantada? Vencida es al final del periodo y adelantada al principio del periodo. Por ejemplo, es típico que en una imposición, la imposición sea de cuota adelantada, ¿sí? O sea, primero hay que poner la cuota para que empiecen a correr los intereses, digamos como es en el caso de hacer un plazo fijo. Y mientras que en el caso de los préstamos suele ser, la mayoría de los casos, de cuota vencida, digamos, se paga al final del periodo. Digo, suele ser porque esto no es, digamos, una ley que en todas las imposiciones de cuota adelantada y todas las amortizaciones de cuota vencida. Eso es lo habitual, pero pueden ser los otros dos casos también. Bueno, en la diapositiva anterior es una aclaración de algo que para quien ha visto conceptos contables, que espero que sean todos porque son conceptos que lo vamos a necesitar para la materia, se suele usar el término amortización para algo que en realidad es una depreciación. Cuando uno quiere reconocer la pérdida del valor de un bien por obsolescencia, por lo que sea, debería usarse la palabra depreciación y no amortización, porque amortizar es pagar un préstamo. Y cuando uno lo que hace es reconocer la pérdida del valor de un bien, no está pagando ningún préstamo, ¿sí? Sino simplemente, como decíamos, reconocer la pérdida del valor de un bien, que es un concepto devengado y no percibido, mientras que una amortización es un concepto percibido y no devengado. La amortización es pagar un préstamo, pagar con una cuota un préstamo, mientras que una depreciación, nada se está pagando. Se pagó el bien cuando se compró. Después lo que se hace es reconocer periódicamente que una porción del valor de origen de ese bien va a ser parte del estado de resultado, como un resultado negativo, si es un comercio, o si es una industria, como parte del costo de producción, ¿sí? Bien, sigamos con la próxima diapositiva. Bueno, lo que vieron en esa diapositiva, esto se los tienen que grabar en la cabeza absolutamente porque acá mucha gente hace macana con este tema. Esto de que los importes de periodos distintos no y no, grábense esto, no se deben ni sumar ni restar sin antes haber pasado por el ajuste por la tasa de interés, capitalizándolo o actualizándolo, lo que sea. Pero digamos, esto es lo que por lo cual se dice que un peso hoy no es lo mismo que un peso dentro de un mes. Y esto es inflación aparte, supongamos hoy en día con el tema de inflación está claro esto. Pero olvidémonos la inflación. Supongamos que no tenemos inflación, inflación cero. Igual no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene la componente de interés, ¿sí? Y esto es claro, fíjense, un bancario. Un bancario no va a decir, bueno, les presto un peso hoy, me devuelven dentro de un mes un peso. No, dentro de un mes va a ser un peso más un determinado interés, ¿sí? Entonces esto es fundamental, es que nunca, jamás sumen ni resten valores de diferentes momentos sin que antes lo hayan ajustado por la tasa de interés, sea llevándolos a un valor futuro por capitalización del valor más antiguo hacia el valor más nuevo, o actualizando el valor más a futuro, trayéndolo a un valor actual. Bueno, y en la diapositiva anterior, que se refería al valor actual neto, entonces ahí es, digamos, una reafirmación de lo que yo había dicho anteriormente. Fíjense que en ese caso dice flujo, la inversión en el año cero, o momento cero, acá puede ser año, momento, digamos, no necesariamente puede ser año, puede ser meses, no importa, periodo sería. Periodo 0, periodo 1, 2, 3, 4, digamos, tengo una línea de tiempo. Y ahí dice FF1, FF2, ¿eso qué? Flujo de fondo 1. Flujo de fondo es todos los ingresos menos todos los egresos. Todo lo cobrado en ese periodo menos todo lo pagado en ese periodo. Como estamos en el mismo periodo, lo podemos sumar y restar, no hay problema, ¿sí? Lo que yo no puedo sumar son el flujo de fondo neto del periodo 1 con el periodo 2 sin haber hecho el ajuste por la tasa de interés, como decíamos. Pero lo que corresponde al mismo periodo sí no hay inconveniente. Acá, ¿qué se hace? Se lleva todo, por ejemplo, una forma es traer todos los flujos esos que son de periodos futuros a un momento actual. ¿Cómo lo sumo?
quitándole la porción de interés que tienen implícito cada uno de estos flujos, actualizándolo. Después vamos a dar la fórmula, pero básicamente lo que tengo que hacer es el flujo del año 1, traerlo al momento 0, el del año 2 al momento 0, esto es actualizándolo por la tasa de interés. Bueno, en esta diapositiva anterior, que se refiere al valor terminal o final neto, es, digamos, el concepto es similar, lo que pasa que ahora en lugar de traerlo al momento actual, se lo lleva a un momento a futuro. O sea, ese momento lo establece uno, cuál es el momento futuro, de acá 2 años, 5 años, 10 años, establecido ese momento, que es cuando no voy a tener más flujo de fondo, cuando termina el proyecto, digamos, porque esto vamos a terminar viendo que es evaluación de proyecto. Bueno, en ese punto llevaremos cada uno de los valores, del momento 0, por ejemplo, hasta el último periodo, luego del momento 1 hasta el último periodo, y así desde cada uno de esos momentos hasta el último periodo, capitalizándolo en este caso, y una vez capitalizado cada uno de esos valores de cada uno de los distintos momentos, se pueden sumar. Bueno, en la diapositiva anterior, ahora lo que veíamos era justamente, bueno, en las anteriores decíamos, bueno, hay que actualizar o hay que capitalizar al valor futuro. Bueno, ¿cómo es la fórmula? Bueno, la fórmula es la que ustedes acaban de ver en pantalla. Fíjense que el valor actual neto, que va a ser cada flujo de fondo dividido 1 más la tasa de costo de capital. Después vamos a referirnos a qué es esta tasa de costo de capital, pero hay una tasa, digamos, que el capital invertido tiene un costo. Como decíamos, todo tiene costo. ¿Cuál es el costo de ese capital? El costo para la empresa. Esto va a ser motivo de futura clase, pero bueno, dado un determinado costo de capital de la empresa, lo que se hace es el flujo de fondo de ese periodo, actualizarlo. Y fíjense que ahí se refiere a un momento t. Dice la sumatoria de t igual 0 hasta n, el flujo de fondo neto en el momento t, dividido 1 más la tasa de costo de capital en el momento t. Es decir, t, que voy a ir pasando t desde 0 hasta n. 0, 1, 2, 3, 4, 5, n, 10, 15, 20, lo que sea n. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el momento 0 va a ser el flujo de fondo en el momento 0, es decir, hoy, 0 siempre es hoy, dividido 1 más la tasa de costo de capital elevado a la 0. Bueno, sabemos que todo valor elevado a la 0, excepto que sea 0, ¿sí? Si yo digo 2 a la 0 va a dar 1, o sea, 1.000.000 a la 0 me va a dar 1, salvo que sea 0 a la 0 que me va a dar infinito. Bueno, excepto ese caso, me va a dar, cualquier otro valor me va a dar 1. Con lo cual, digamos, el valor actual neto de un flujo de fondo en el momento 0, bueno, va a ser ese mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene componente de interés porque no transcurrió el tiempo. En el momento 1, ¿qué voy a tener? El flujo de fondo de ese momento, dividido 1 más la tasa de costo de capital elevado a la 1. En el momento 2, va a ser elevado a la 2 y así sucesivamente. Una vez que se haga cada uno de esos cálculos, luego se suma. Digamos, esto es una sumatoria en que cada elemento es el flujo de fondo de ese periodo dividido 1 más la tasa de costo capital a ese periodo. De la inmediata a la anterior, había olvidado decirles, bueno, en el caso del valor final neto, en lugar de hacer el cociente es multiplicar, porque uno es actualizar y el otro es capitalizar. En el caso de actualizar se divide, en el caso de capitalizar se multiplica. Bien. Y luego el criterio de aceptación de un proyecto de inversión. ¿Cómo va a ser? Bueno, en la medida que el VAN sea 0. Normalmente los flujos de fondos pueden ser todos positivos o puede haber positivos y negativos, no necesariamente todos van a ser positivos. Los flujos de fondos me refiero al periodo 1 en adelante. A veces suele ocurrir que en los proyectos de inversión los primeros periodos suelen ser flujos negativos porque todavía el proyecto está arrancando y son más los egresos que los ingresos. Pero si el flujo de fondos en el momento 0 siempre va a ser negativo porque es la inversión inicial, ¿sí? Lo que tiene que ser acá es que la sumatoria de todos los flujos de fondos actualizados, por supuesto, tiene que ser positiva. Es decir, si el flujo en el momento 0 es la inversión inicial, luego todos los flujos siguientes tienen que ser, en definitiva, pues puede haber algunos negativos, pero en definitiva tienen que ser positivos. Y una vez actualizados, es decir, traídos al momento 0, la sumatoria tiene que compensar la inversión y quedar un sobrante para que valga la pena invertir. Si no, nadie va a invertir en algo que va a ser a pérdida.
y va a cubrir la tasa de costo capital, porque al estar actualizado la tasa de costo capital se le quitó la parte de interés de ese capital que va teniendo un costo periódico. Con lo cual, si se le quita la parte del costo de ese capital, estoy cubriendo la inversión inicial y me queda un plus o un sobrante, con lo cual hace que la inversión sea válida de encarar porque va a haber una ganancia. Bueno, en la diapositiva anterior se ve lo que es la tasa interna de rentabilidad. Digamos, esto es otra forma de evaluar un proyecto. Se puede evaluar en función del valor actual neto, en función de actualizarlo a la tasa de costo de capital, o a la inversa. Digamos, uno puede decir, bueno, a ver, tengo la inversión inicial y los flujos de fondo. ¿Cuál es la tasa que hace que esos flujos de fondo, es decir, del periodo 1 en más, se iguale con la inversión inicial? ¿Cuál es la manera de igualarlo? Bueno, ahí tengo que encontrar la tasa tal que al actualizar todos esos flujos de fondo, a esa tasa que desconozco, que es mi incógnita, hace que toda la sumatoria de todos esos flujos de fondo actualizados a esa tasa sea igual a la inversión inicial. Es la tasa que rinde el proyecto. Esta es la tasa de rendimiento o de rentabilidad del proyecto. Bien, y el criterio es lo que vamos a ver ahora. En este caso, el criterio de aceptación de un proyecto es que esa TIR, que esa tasa interna de rentabilidad, sea superior a la tasa de costo de capital. En el anterior caso decíamos, bueno, si el VAN era superior a 0, entonces me conviene invertir. Otra forma de verlo es decir, bueno, si la tasa de rentabilidad es superior a la tasa de costo de capital, entonces me va a convenir, porque quiere decir que ese proyecto rinde más de lo que está costando en términos de tasa. Bueno, espero que haya sido clara la clase y bueno, como siempre, cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes, me pueden consultar las veces que sea necesario. Hasta la próxima clase.